El capítulo 32 de Éxodo es uno de los más trágicos y a la vez reveladores de la historia de Israel. A pesar de haber presenciado las obras poderosas de Dios, las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, la provisión del maná y el agua en el desierto, el pueblo se desvió rápidamente hacia la idolatría. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones divinas, los israelitas, bajo la presión de sus temores y de un liderazgo débil, fabricaron un becerro de oro y lo adoraron. La gravedad del pecado fue tan grande que Dios declaró estar dispuesto a destruir al pueblo y comenzar una nueva nación a partir de Moisés. Pero en este escenario oscuro se levanta una de las escenas más sublimes de la Escritura, la intercesión de Moisés. Él rogó por el perdón del pueblo, apeló al honor de Dios, a sus promesas y estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida en favor de los rebeldes. En Moisés encontramos un reflejo de Cristo, nuestro gran intercesor, quien llevó nuestros pecados en la cruz para darnos salvación. La lección nos invita a reflexionar en dos dimensiones: la apostasía, que revela la fragilidad humana y la gravedad de apartarse de Dios, y la intercesión, que muestra el poder de un mediador y la gracia divina que ofrece perdón y restauración. El becerro de oro, un liderazgo fallido y un pueblo descarriado. Mientras Moisés permanecía en el monte con Dios, el pueblo se impacientó y exigió a Aarón: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros». Lo que parecía una espera corta se transformó para ellos en incertidumbre y temor. Incapaces de vivir por fe, buscaron un Dios visible que reemplazara la guía invisible de Jehová. El fracaso de Aarón fue notorio. Como líder debía sostener la fidelidad del pueblo, pero cedió ante la presión popular. Organizó la colecta de oro, fabricó el becerro y proclamó: «Mañana será fiesta para Jehová». Confundió el culto verdadero con prácticas idolátricas. Elena G. de White comenta: para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, uno que considerara el honor de Dios por encima del favor popular. Aarón, sin embargo, mostró debilidad y justificó sus errores. El pueblo, cegado por sus deseos carnales, atribuyó al becerro lo que solo Dios había hecho. «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». La idolatría degradó no solo su espiritualidad, sino también su moralidad, llevando al desenfreno y corrupción. El becerro de oro enseña que cuando el liderazgo falla y el corazón humano se aparta de Dios, los deseos pecaminosos gobiernan y la fe se degrada. Idolatría, la inversión del orden de la creación. Éxodo 32 relata: «Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse». Lo que debía ser adoración se convirtió en un festival de pecado. El becerro recordaba al toro Apis y a la diosa Hathor de Egipto, símbolos paganos que transgredían los primeros mandamientos. Los salmos lo describen con ironía. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Isaías añade: los formadores de imágenes de talla, todo ellos son vanidad. La idolatría invierte el orden de la creación. El hombre, hecho imagen de Dios, fabrica un Dios a imagen de un animal. Pablo lo explica: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de cuadrúpedos y de reptiles. Al rechazar al Creador, el hombre degrada su propia existencia. Elena G. de White señala: su adoración consistía en imitar las fiestas idólatras de Egipto. Se entregaron a glotonerías y borracheras y desenfrenos. La idolatría no es inocente, destruye la comunión con Dios y precipita la caída moral. Hoy, aunque no adoremos estatuas, el principio es el mismo. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Dinero, poder, sexo, orgullo, tecnología, entretenimiento, incluso cosas buenas como el trabajo o la familia. Todo lo que desplaza a Dios se convierte en un becerro moderno que esclaviza.
La idolatría antigua o moderna consiste en exaltar lo creado sobre el Creador. Siempre rompe nuestra comunión con Dios y arrastra hacia la degradación moral. La intercesión de Moisés y la sombra de Cristo. La reacción de Dios fue severa. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero Moisés intercedió. ¿Por qué ha de hablar Egipto diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes? Apeló al honor de Dios y a sus promesas. El texto dice, entonces Jehová desistió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Más tarde Moisés llevó la intercesión a su clímax. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Prefirió perder su vida antes que ver destruido al pueblo. Ese espíritu refleja al mismo Cristo, quien entregó su vida como sustituto por los pecadores. Isaías lo había profetizado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Elena G. de White comenta, el espíritu de intercesión que inspiró a Moisés reflejaba en pequeña medida el amor del Hijo de Dios, quien había de ofrecer su vida como sacrificio por los pecadores. Moisés no podía cargar el pecado de Israel, pero apuntaba al único mediador capaz de hacerlo. Este relato enseña que la oración intercesora es poderosa, pero sobre todo muestra que la expiación verdadera solo puede realizarla Dios mismo en Cristo. En la cruz, la justicia y la misericordia se unieron para ofrecer salvación. Moisés rogó, bórrame del libro. Cristo, en cambio, fue borrado en la cruz para que nosotros fuésemos inscritos en el libro de la vida. La intercesión de Moisés prefigura a Cristo, un mediador dispuesto a dar su vida por los pecadores. En la cruz, Dios mismo cargó nuestros pecados para ofrecernos perdón y salvación. El pecado del becerro de oro nos recuerda la gravedad de apartarse de Dios y confiar en lo creado en lugar del Creador. La idolatría, en cualquier forma, destruye la comunión con el Señor y degrada al ser humano. Pero frente a la apostasía surge la intercesión. Moisés, con amor sacrificial, rogó por su pueblo y anticipó la obra de Cristo, nuestro verdadero mediador. Hoy, Jesús sigue intercediendo en el santuario celestial. Su sangre habla más fuerte que la de Moisés o la de cualquier sacrificio humano. Él cargó nuestros pecados en la cruz y vive para suplicar por nosotros. Este es el fundamento de nuestra esperanza. No estamos solos. Tenemos un intercesor que dio su vida para salvarnos. La pregunta es personal. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Has permitido que ídolos modernos desplacen su presencia? ¿O estás dispuesto a dejar que Cristo sea el centro, el mediador y el Señor de tu corazón? El llamado hoy es claro. Renuncia a tus ídolos, confía en el poder de la sangre de Cristo y acéptalo como tu único intercesor. Él todavía está dispuesto a perdonar, restaurar y salvar. La pregunta final queda abierta para cada oyente. ¿Dejarás que Jesús sea tu mediador y tu salvador hoy?